Buenos días a todos, mi nombre es Juan Manuel Sáenz, soy un defensor de libertades públicas y de derechos fundamentales. Estaré con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8:30, en Radio Panamericana y Radio Cordillera de Todelar. Responderemos todas sus preguntas de carácter jurídico y esperamos que podamos brindarles la mejor asesoría. Bienvenidos. Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Panamericana y Radio Cordillera. Hoy es un día muy especial, hoy es el Día del Periodista, entonces quiero felicitar a Lorena, a Marcolino por su gran labor y experiencia y contribución a este mundo del periodismo en Colombia. Bueno amigos, como les había dicho ayer, el tema de hoy es las sucesiones, las herencias. Es un tema bastante largo y no pretendo pues hacer de esto una clase de derecho de sucesiones, pero sí es importante que tengamos unos conceptos claros. Y uno de ellos es que hay dos clases de sucesiones. Hay unas sucesiones testadas y otras intestadas. Las testadas son las que el causante o la persona antes de morir hace un testamento. Hay testamentos abiertos, hay testamentos cerrados. Cada uno tiene unas características, una técnica para elaborar esos testamentos. Cambiará en la cantidad de testigos y en la forma que se hace ante la notaría. Pero lo importante aquí es entender que se puede establecer esa voluntad de forma privada, unilateral, individual, para disponer de los bienes después de la muerte. Y hay una segunda sucesión que es una sucesión intestada, que es la mayoría de las que suceden en Colombia y tiene que seguirse por unas reglas. Esas reglas siguen un orden sucesoral que están previstas en el Código Civil y ese orden sucesoral pues está regulado por unas líneas sucesorales o por un orden sucesoral que desciende. Entonces, cuando una persona fallece y deja un patrimonio, pues ese patrimonio debe entregarse a los herederos y los que están en el primer orden sucesoral son los hijos, los descendientes. Si esa persona no deja descendencia, entonces serán los ascendientes, los padres, los progenitores. Y si no hay progenitores, entonces pasará a los hermanos, que son el tercer orden sucesoral. Y si no hay hermanos, entonces el orden hereditario pasará en cuarto lugar a los sobrinos del causante, o los hijos de sus hermanos, los sobrinos. Entonces, y si finalmente no hay ninguno ni el primero, ni el segundo, ni en el tercer orden sucesoral, pues entonces eso se pasará al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es muy importante saber eso porque, por ejemplo, tenemos casos que están hoy en los titulares de todos los periódicos y de todas las emisoras, y es el caso de Mauricio Leal. Y entonces uno podría decirse, bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces, supuestamente, porque hasta donde tengo entendido todavía se está negociando el preacuerdo con la Fiscalía de Johnny Leal, pero supuestamente Johnny Leal asesinó a la mamá y al hermano. Y entonces lo que uno podría decir, bueno, si Mauricio Leal no dejó hijos y si la mamá está muerta, ¿a quién le queda la herencia? A los hermanos. A los hermanos. Correcto. ¿Y quién es el hermano? Johnny Leal. El homicida. El asesino. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y entonces cómo así que esta persona asesina al hermano y se va a quedar con la plata entonces? Entonces uno dice, bueno, pero ante eso, pues aquí lo que hay es una indignidad para heredar, una indignidad sucesoral. Y entonces, recientemente eso fue modificado por la ley 1893 y establece unas causales de indignidad, y allí aparece en el primer orden, la primera causal es el que ha cometido crimen de homicidio en la persona del difunto. Pero entonces, Johnny claramente está dentro de esa causal, pero en Colombia existe el debido proceso.
y tiene que haber una sentencia judicial para que un juez de la República declare esa indignidad. Y eso no opera de pleno derecho. Perdón, una pregunta, doctor Sáenz. O sea que en ese caso lo inhabilitaría automáticamente cuando ya haya la sentencia a Jonier para que sea heredero. Entonces, eso es una discusión jurídica muy interesante, porque fíjese que el artículo 1031 del Código Civil dice que la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio. Entonces, ¿quién va a declarar, quién va a demandar? Es la primera pregunta. Porque no es que la justicia ordinaria civil opere de oficio, no, la justicia es rogada. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que alguien demande la indignidad de Jonier Leal. Entonces, Perdón, aquí nos gusta en estos espacios que le desmenucemos a los oyentes. Cuando usted dice rogada, contémosle por qué se llama así. rogadas porque toca pedirlo, toca ir a donde un juez y rogarle literalmente toca rogarle. Entonces usted presenta una demanda y presenta unos hechos y unas pretensiones y le ruego, señor juez, que usted declare las siguientes pretensiones. Primera, declare la indignidad de tal persona. ¿Por qué? Porque lo mató. ¿Dónde está la prueba? Pues mire, ahí tengo una prueba trasladada, que es lo que sucedió el expediente del juzgado penal donde se está tramitando el homicidio de Mauricio Leal, donde este señor confesó que es el asesino, o firmó un preacuerdo y aceptó esa responsabilidad. Entonces, por lo tanto, este señor es indigno de heredar. Pero ¿quién va a demandar? ¿Quién está legitimado en la causa para demandar si es que la mamá está muerta? Y al parecer no hay otros hermanos. Si hay otros hermanos, pues bien, ellos estarían legitimados en la causa, pero serían solamente los hermanos. ¿Por qué? Porque tienen interés particular en las resultas de ese proceso. Pero no podría decirse que entonces cualquier persona puede hacerse parte, no. Tienen que ser los que tengan legitimación en la causa. Entonces sí, en la hipótesis que yo les planteo, si este señor no tiene hermanos, pues nadie va a demandar, o nadie está legitimado en la causa para demandar, entonces Jonier Leal perfectamente podría quedarse con la herencia. Porque aquí dice el Código Civil que la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio. Eso hace parte del debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, es importante, y saliendo ya del tema de Jonier Leal, es interesante entender que pues cuando hay una persona fallece y deja un patrimonio, se tiene que hacer una sucesión. Y si no dejó testamento, se tiene que hacer es una sucesión intestada y se puede hacer por notaría o judicial. Las sucesiones se pueden hacer por notaría. Es un trámite muy expedito, obviamente hay que contratar a un abogado y los herederos se ponen de acuerdo, entonces hacen un inventario de los bienes que hay y se hace una hijuela, una partición de ese patrimonio, de esas hijuelas, y se le entrega ese patrimonio a los herederos. Si no hay acuerdo y hay herederos de diferentes órdenes, o simplemente hay una disputa entre los herederos del mismo orden sucesoral con respecto a los bienes, o porque hay hijos no reconocidos, o porque están los hijos míos, los tuyos y los nuestros y no están de acuerdo respecto a ese patrimonio, entonces indefectiblemente tendrá que acudir a un juez de la República, a un juez de familia, tendrá que decidir ese asunto, y o un juez civil del circuito, y entonces habrá que presentar una demanda y se tendrán que notificar y se tendrán que hacer los inventarios y tendrá que nombrar un partidor que adjudique esos bienes. Entonces aquí lo que quiero dejar en la mente de los oyentes es que esos patrimonios, esas sucesiones hay que hacerlas. Uno muchas veces se encuentra en el común ejercicio de la profesión que los clientes le preguntan a uno, no, es que mi bisabuelo, mi abuelo se murió y le dejó ese patrimonio a mi mamá, pero mi mamá no hizo la sucesión y entonces llegó un hermano de mi mamá y comenzó a hacer posesión de eso, y ahora entonces se convierten en unos problemas muy grandes, muy, muy complejos, que son difíciles de solucionar. Sobre eso tengo una pregunta, doctor Juan Manuel Sáenz, usted que pues hoy está abordando un tema tan interesante como es el de las sucesiones. ¿Hay alguna prescripción? ¿Hay tiempos para que mueran de pronto esos procesos de sucesiones o pueden ir a muchos años? Por ejemplo, hoy voy a ser el emisor de un ciudadano que lamentablemente hoy no se puede comunicar por situaciones laborales telefónicamente, pero me solicitó que le hiciera esta pregunta a usted. En una familia que eran dos hermanos, fallece uno de ellos,
fallece el padre de esos dos hermanos, queda un capital importante, pero nunca se hizo la sucesión. Estamos hablando ya de un poco más de 10 años. Eh, una de las, la hermana, la viva, la que quedó viva, está usufructuando del capital del padre. Los hijos de la otra parte, del hermano muerto, no han tenido la opción de recibir lo que les correspondería. ¿Qué hacer al respecto? Pues mire, lo primero que hay que hacer es entender quién murió primero, para saber quién heredó a quién. Sí. Murió primero el hermano y después el papá. Entonces el hermano, murió una persona, y esa persona tenía hijos. Sí, claro. Fíjese, entonces el patrimonio de ese hermano que murió lo van a heredar, son los hijos de esa persona, no el papá. Entonces hay que distinguir eso en primer lugar. ¿Cuál es el patrimonio del hermano que murió? Y esos hijos tienen derechos al patrimonio del hermano. Entonces ahí es la primera sucesión. Bueno, ahí sí se soluciona esa parte, pero después muere el papá. Después muere el papá. Entonces hay que determinar quién es qué patrimonio tiene el papá. Entonces ahí heredan los hijos. La hija viva y los hijos del difunto hermano. Eso es una figura que se llama la representación. Correcto. Entonces el papá murió y dejó un hijo muerto, que murió previamente, sí. y un hijo vivo. Entonces los nietos heredan en representación de su hijo. Perfecto. ¿Sí? En representación de su padre, perdón. Entonces, ahí hay una figura muy, muy interesante, que es esa de la representación. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues hacer una sucesión por notaría sin ningún problema. Pero si hay un desacuerdo por el hermano que quedó vivo y dice, no, ¿cómo así? Si este patrimonio es mío y ustedes no tienen derecho, porque ¿cuál figura de la representación? Si mi papá murió después y no hay lugar a esa representación, porque puede haber esa interpretación jurídica, pues entonces ahí hay una demanda. Y una demanda que tiene una situación jurídica, un problema jurídico que tiene que resolver el juez. Y aunque hayan pasado años, eso sigue vivo. Usted puede. Lo que pasa es que la acción de petición de herencia prescribe a los 10 años. Entonces, hay que analizar varias cosas. O sea, el tema, aquí simplemente estamos como enunciando un tema, como para darle alguna ilustración a los oyentes, pero cada caso tiene una complejidad drástica. O sea, no podríamos solucionar aquí todos esos particularidades, porque pues nos tomaría... Claro. Nosotros estudiamos sucesiones en la escuela de Derecho por lo menos un año, o sea, 2 semestres. Porque esto tiene una complejidad bastante seria. Sí. Entonces simplemente aquí estamos enunciando un tema, pero para darle respuesta, pues lo primero que hay que hacer uno es un dibujo. Entonces uno dice, ¿quién se murió primero? ¿Qué bienes dejó? ¿Quién eres el heredero de esto? Pues esta persona. Listo, entonces acá solucionamos esto. Después se murió este. Ah, pero es que dejó nietos. Bueno, acá hay una figura de la representación. ¿Vale? Se puede encajar la representación, sí o no, y ahí uno comienza a distribuir y a organizar ahí el tema. Muy interesante. Bueno, son las 8 de la mañana, 14 minutos. Estamos en este consultorio jurídico que orienta al doctor Juan Manuel Sáenz. ¿Le recuerda a usted algo, una consigna que dice, es momento de edificar un nuevo país, doctor Sáenz? Sí, esa es una consigna, un estandarte, una bandera que llevamos aquí en estos días. Pues mire, yo soy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, a la coalición Centro Esperanza, numeral 113. Y mi consigna es edificar un nuevo país. Necesitamos erradicar la pobreza y cerrar la brecha social. Tenemos un trabajo legislativo, queremos trabajar en el Congreso, tenemos 8 ejes temáticos para desarrollar trabajo legislativo. El primero de ellos es la educación. Necesitamos hacer una revolución educativa. ¿Y cómo hacer una revolución educativa? Pues a través de 3 maneras o 3 formas. La primera, tenemos que aumentar el presupuesto de la educación a 10 puntos del PIB. Colombia solamente tiene un presupuesto de 4 puntos del PIB. Y vemos que en América Latina pues hay otros países como México, Argentina, Chile que tienen presupuestos de 7, 8, 9 puntos del PIB. Obviamente de las economías de ellos. Y eso es un presupuesto muy pues relevante para la educación. Entonces vemos que en Colombia eso no tiene mucho dinero. Entonces hay que aumentar el presupuesto, hay que aumentar ese gasto en la educación. El segundo punto es que utilicemos la infraestructura de los colegios públicos para poner sedes de universidades públicas para aumentar la oferta en carreras profesionales.
Entonces, de entrada ya quitamos el problema de la infraestructura. Entonces, no, que toca construir una sede y entonces eso cuesta un dinero y se demora 5 años en construir. Si no se roban la plata, entonces 5 años en construir una universidad. Entonces, no, ya tenemos las sedes de los colegios públicos. Acá en Bogotá hay megacolegios que tienen capacidad para 1.200 estudiantes. Entonces, ¿por qué no poner una sede de la Universidad Pública, de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional, para que se aumente esa oferta allí en carreras profesionales? Y el tercer punto es regular las tarifas de las universidades privadas y las universidades de las universidades privadas y de los colegios privados, porque no tendría ningún sentido que nosotros aumentemos el presupuesto de la nación para gastos de educación si las universidades privadas siguen cobrando 15 millones de pesos o 20 millones de pesos por un semestre. Entonces, al regular las tarifas, esto es una cosa muy seria porque, por ejemplo, la Universidad de los Andes produce utilidades de 17.000, 20.000 millones de pesos al año. Utilidades. Utilidades. ¿Sí? Entonces, el Estado está pagando. Entonces, ¿qué pasa con el ICETEX? Pues el ciudadano se endeuda con el ICETEX. El ICETEX obviamente está fundado por el gobierno le da la plata al ICETEX de ese presupuesto de la educación y se la presta a la gente. ¿Y la gente dónde la gasta? En las universidades privadas. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema de deuda. Entonces no hay forma de pagar esa deuda para la gente. Entonces estamos en una... sale profesional y sales a trabajar para seguir pagando la deuda al Estado. Claro, estamos en la carrera de la rata. Ajá. Entonces, detrás de un dinero, de un centavo para pagar un hueco y seguimos ahí. Entonces hay que regular esa tarifa, porque si yo como Estado voy a facilitar que los estudiantes, a dar dinero para que los estudiantes entren a cualquier universidad y voy a aumentar la oferta a la universidad pública, pues yo no puedo tener una universidad privada que tiene una libertad tarifaria, porque es que estamos haciendo una revolución educativa. Esa revolución educativa a 10 años yo puedo regular una tarifa de las universidades privadas y de la universidad y de los colegios privados para que si el estudiante o el ciudadano desea ingresar a esa universidad, pues sea un dinero que el Estado le pueda prestar y que pueda pagar sin deuda. Y adicional a eso, como Estado, yo tengo que proponer aumentar la cobertura de universidad pública para que los ciudadanos puedan estudiar la carrera profesional que ellos deseen. Y en 5 años transformamos este país. En 5 años. Digo que a 10 años, porque es que vienen unos estudiantes de colegio, de bachillerato, que van a tener un tiempo para salir de terminar sus estudios de educación media. Entonces van a entrar a la universidad. Entonces no podemos solamente 5 años, sino tenemos que hacer que estos 11 millones de jóvenes que tenemos, que no están haciendo nada, tengan la posibilidad a corto plazo de profesionalizarse. Esa es una revolución educativa y sobre eso tenemos que legislar en el Congreso. Ahí es donde el congresista tiene que llegar a ponerle... Los invitamos, es el doctor Juan Manuel Sáenz, el director de este espacio y programa jurídico para todos nuestros oyentes que lamentablemente pues de pronto no tienen el alcance económico para tener respuestas sobre miles y miles de preguntas jurídicas y pues cuánto no cuesta la asesoría de un abogado. Hoy tenemos al doctor Juan Manuel Sáenz aquí en Consultorio Jurídico Popular. Recuerde, él es candidato a la Cámara por Bogotá, Centro Esperanza, en número 113 en el tarjetón. La invitación para que ustedes se puedan comunicar en este espacio, en este poco tiempo que ya tenemos, al 313-488-1836 y al 701-4055, 701-4055, 313-488-1836. Tenemos también un correo que de pronto si ustedes no pueden conectarse con nosotros aquí a través en vivo y en directo, lo pueden hacer a través de juanmanuelsaenz@gmail.com, juanmanuelsaenz@gmail.com, ese Sáenz, S-Z. Exacto. Sí, los invito a que nos escriban por WhatsApp, no solamente a nuestros radioescuchas de Bogotá, sino también de Girardot. Entendemos que Radio Panamericana, estamos enlazados, estamos en sintonía en la 1140M y de allí hay mucha audiencia y seguramente habrá muchas preguntas y lo que deseamos es resolver esos temas, esas cuestiones a través de este medio. También nos interesaría mucho que nos propusieran temas jurídicos que pudiéramos abordar aquí en este espacio, así que los invitamos a que nos escriban por WhatsApp. Tal vez que nos escriban es la mejor manera para poder abordar todas las llamadas o todas las preguntas, y también al correo electrónico. ¿Qué número tiene para el WhatsApp, doctor Sáenz? 313-488-1836. 313-488-1836 es el número de celular y de WhatsApp del doctor
Juan Manuel Sáenz, candidato a la Cámara de Representantes, abogado, un hombre joven, un hombre emprendedor, y para no desligarnos del tema del consultorio jurídico, usted que aspira a llegar al Congreso de la República, hablemos un tema que es muy álgido, y es el de la reforma a la justicia, porque casualmente estamos viendo una cantidad de situaciones muy complejas. Las cárceles nuestras están inundadas de ciudadanos por penas pequeñas, por delitos pequeños, que deberían ser solucionados a corto plazo para desempantanar casualmente ese hacinamiento tan impresionante que hay en las cárceles, pero no, hay personas ahí que se roban una gallina y llevan 10 años pagando la gallina, otros que se han robado los miles de millones que son de cuello blanco y resulta que les dan casa por no sé qué hacer ahí. Uy, usted pone el dedo en la llaga. Es que debe ser por ahí. Una llaga que huele feo. Está podrida, tiene problemas de necrosis. Resulta que el primer problema es el sistema, cómo se eligen los magistrados en Colombia. Perfecto. Entonces, ahí lo primero que hay que decir es que eso tiene que ser un sistema de cooptación. El Congreso no puede proponer ni elegir magistrados de la Corte Constitucional. Ahí se presentó lo de el cartel de la toga, ¿no? No. Entonces, hay que realmente garantizar una independencia, y eso parte de cómo se eligen. Tiene que haber un sistema de cooptación, y las ternas tienen que ser presentadas por la misma Corte. Es más, esos cargos deberían ser vitalicios. No podría ser que un magistrado 9 años y que sale a litigar. Entonces, con amigos dentro de la Corte Suprema de Justicia y entonces el cartel de la toga. Entonces, no. Eso tiene que ser un sistema de corte y tiene que cambiarse la mal llamada Corte Suprema de Justicia, porque Suprema no tiene nada. Porque aquí el Consejo de Estado dice una cosa, la Corte Constitucional dice una otra. Entonces, eso no vuelve ese modelo mal copiado. Sí, absolutamente. Entonces, la reforma de la justicia tiene que, desde mi perspectiva, tiene que haber una sola Suprema Corte que incluya que incluya una sala constitucional y salas de casación civil, salas de casación penal, salas de casación laboral, y también la jurisdicción administrativa. O sea, tiene que haber una sola alta corte que defina toda esa línea jurisprudencial. Y tiene que modificarse también el sistema de cómo se eligen los magistrados de esas cortes o de esa corte. Adicional a eso, pues usted toca un tema, y es que el sistema carcelario en Colombia, yo creo que es estoy seguro, no creo, estoy seguro que es el más corrupto del mundo. Comparado con sistemas de países pues donde no existe el sistema democrático. Entonces, el IMPEC es una institución absolutamente corrupta. La mafia que se mueve en la cárcel modelo de Bogotá, solamente para poner un ejemplo, y en la Picote, es horrorosa, horrorosa. Entonces, imagínese que en pandemia continúa el tráfico de drogas al interior de los penales. ¿Quién entraba a la droga si no había visitas? Pues los funcionarios. Los que se pueden mover por dentro de la cárcel. Entonces, en la cárcel modelo hay unos casilleros donde se le pone la plata a los guardias. O sea, es un sistema corrupto, mafioso, peligroso. A eso hay que acabarlo. Las cárceles en Colombia tienen que estar privatizadas. Hay que privatizar las cárceles, y las empresas de vigilancia y seguridad privada son las que tienen que administrar esas cárceles a través de una licitación, como funciona en algunos países. ¿Quiénes le harían auditoría a esas empresas privadas? Pues el Ministerio de Justicia. Pues es que hay una cadena de corrupción muy Sí, tenaz. pero nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, una Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Tenemos un Ministerio de Justicia. Entonces, ¿para qué sirve el Ministerio de Justicia? Entonces, y existe una Procuraduría que tiene también esa obligación. Sí, y métale el Consejo Superior de la Judicatura. Okay. Entonces, aquí tenemos una cantidad de instituciones que al final del día no sirven para absolutamente nada. Porque si existe la Procuraduría, que es la defensora de los derechos humanos en Colombia, es el Ministerio Público, entonces también existe la Personería. Y entonces, ¿por qué existe la violación de los derechos humanos que usted acaba de mencionar en las URIs, en las estaciones de policía, en las cárceles? Pues un sistema corrupto que no funciona de nada. La Defensoría Pública es un sistema mediocre, perdóneme que lo diga de esa manera, que lo único que hace es abogados mediocres, porque lo son, y lo único que hacen es recomendarle a las personas que acepten cargos. Mire, yo tengo una usuaria, una cliente, en la cárcel del Buen Pastor. Le condenaron, escuche, 12 años de cárcel y a una multa de 6.000 millones de pesos. Ah, caray. Porque una prima, le pidió el favor que recibiera 350.000 pesos al NECI.
Entonces ella dijo, sí, consígnemelos, y le pagaron 50.000 pesos por retirar esa plata. Un día llegó un operativo de la fiscalía y dijeron que ella hacía parte de una organización criminal que se dedicaba a la extorsión. Fue la única condenada por retirar 350.000 pesos. Literalmente es el caso del que se robó la gallina. Entonces le metieron 12 años de cárcel y 6.000 millones de pesos en multa. Y entonces yo le digo a la señora, cuando la entrevisto en la cárcel del Buen Pastor, señora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted quién la asesoró? ¿Usted por qué está acá? ¿Usted tuvo abogado? Sí, un abogado de la Defensoría Pública me dijo no, que me convenía que yo aceptara cargos para que me descontaran el 50% de la condena. Le dije, pero usted extorsionó a esas personas. No, Juan Manuel, lo único que yo hice fue que me pagaron 50.000 pesos por recibir 350.000 pesos. Eso fue lo único que recibí. ¿Quién hizo eso? No, mi prima me pidió el favor. ¿Y cómo se llama? ¿Y quién era esta gente? Entonces comienza a contar una información y uno dice, ¿cómo no la defendieron? Y ese es el sistema de defensoría pública que tenemos en Colombia. Lamentables. Ese es el sistema de defensoría pública que tenemos en Colombia. Entonces aquí, usted me acaba de tocar un tema que me Vale la emociona. pena que lo abordemos más No, adelante en pues, otros programas. Esto es algo que tenemos que Yo cambiar. creería que la continuidad sería el día de mañana, doctor Juan Manuel, si usted así bien le parece. Mucha gente que está interactuando en nuestras redes sociales preguntando sobre temas de testamentos que no fueron dejados por los dos sucesiones. padres, de sucesiones y demás. ¿Le parece si mañana, Dios mediante, damos respuesta a todo lo que nos están preguntando a través de nuestras redes sociales? Perfecto. Justamente llegamos entonces al final de consultorio jurídico por el día de hoy. Muy enriquecedor el tema, muy enriquecedor el saber y sobre todo esa asesoría que usted le presta a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buen día. Y recordarle a nuestros oyentes, Juan Manuel Sáenz, es momento de edificar un nuevo país, candidato a la Cámara de Representantes número 113 del Centro Esperanza. Muchas gracias.